de Colombia, ¿qué van a hacer si el presidente Petro insiste en este desconocimiento del resultado electoral? ¿Qué debería pasar en Colombia? Bueno, hasta el 7 de agosto mi llamado es al mando institucional, al comandante general de las fuerzas militares, al ministro, a los comandantes de fuerza, al director de la policía, que no se les olvide que ellos tienen una lealtad a la Constitución, al artículo 217, y que son responsables por proteger a los colombianos y por hacer cumplir el orden constitucional. Ellos finalmente, pase lo que pase, esperemos que esto no suceda y que recapacite el presidente. Todo indica que el señor Gustavo Petro, presidente de Colombia, está preparando un autogolpe o un golpe de Estado. Desde que ganó Abelardo de la Espriella, inicialmente el señor Petro reconoció, Iván Cepeda reconoció el triunfo de Abelardo de la Espriella, pero ahora los dos están invitando a una desobediencia civil. Iván Cepeda dice que a una desobediencia civil pacífica, y entonces, pero no reconoce ahora a Abelardo de la Espriella. Igualmente, Gustavo Petro ahora dice que el presidente legítimo que ganó las elecciones en Colombia es Iván Cepeda y que no reconoce a Abelardo de la Espriella. Bueno, al señor Petro se le olvida que Abelardo de la Espriella cuenta con el apoyo incondicional del gobierno de Estados Unidos, especialmente del presidente Trump, el cual le tiene mucho aprecio al señor de la Espriella. Esta mañana Gustavo Petro en su cuenta de X publicó algo invitando a la desobediencia civil. Abelardo de la Espriella respondió en un video, después volvió y respondió Gustavo Petro, y por último el ministro designado de defensa por Abelardo de la Espriella, el general Jorge Mora, también hizo unas afirmaciones referentes a lo que pasaría con Petro el 7 de agosto si él desconoce el mandato del pueblo, o sea, las elecciones. ¿Qué fue lo que dijo el señor Petro? Gustavo Petro dijo esta mañana lo siguiente, dijo: la historia nos enseña por fraudes electorales al pueblo, el pueblo entró en guerras civiles y perdimos nuestro territorio y soberanía. No vamos a caer en esas trampas. Una resistencia civil contra un gobierno ilegítimo debe buscar siempre la unidad del pueblo, su acuerdo fundamental, que es la base de la nación. O sea, ya está invitando aquí a que la gente salga a la calle. Aquí no usaremos armas, pero las van a usar contra nosotros, pero van a incendiar el país, ¿no? Ok, dice, aquí no amenazaremos a nadie, pero nos van a amenazar, y ya nos amenazan a mí con cogerme preso y llevarme a Estados Unidos o asesinarme. Si lo hacen, mi voz será inolvidable en el mundo. Bueno, es muy importante recordar que el señor Gustavo Petro hace parte, o su nombre hace parte de dos investigaciones en el Distrito Sur de Nueva York, en una corte federal. El señor hace parte de esto. Sin embargo, no se le ha acusado de nada, no hay una acusación formal todavía. Pero si el señor Petro dice que es inocente y que ha hecho todo bien, entonces no tiene por qué asustarse, y menos pues llamar a una desobediencia civil con el propósito de evitar una extradición si fuera el caso, porque ese es el miedo del señor Petro y de Iván Cepeda. Dice: se construirá la alianza por la vida desde la resistencia ciudadana. No caeremos en la trampa de luchas entre el pueblo y odios fratricidas. Reconoceremos que millones de colombianos votaron por Abelardo, solo que no fueron la mayoría. O sea, está hablando nuevamente del fraude. Dice: a los colombianos y colombianas que votaron por Abelardo, nuestra amistad y aprecio. Jamás deben ser agredidos por su pensamiento político. Eso lo dice ahora, ¿verdad? Pero no lo decía antes de la muerte de Miguel Uribe. Nunca usé la fuerza contra la oposición ni la perseguí. ¿Está seguro de eso? Parece que Colombia no cree esto, ¿verdad? Pero nosotros sí seremos perseguidos y usarán la fuerza contra nosotros. Así que de tontos es no alistarse. Todo progresista, dice, toda progresista debe estar siempre comunicado con su pueblo
Y gente, o sea, este es un mensaje subliminal acá. Está invitando a que se comuniquen, que permanezcan comunicados y que permanezcan atentos y alerta. Y de una vez, pues aquí deja en claro que está creando un escudo para protegerse a sí mismo en caso de que fuera aprehendido y que fuera extraditado, porque ese es el miedo. Pero bueno, después de este post, después de esta publicación en X, el señor Abelardo, el presidente electo Abelardo de la Espriella, dijo esto y fue muy enfático cuando habló sobre el golpe de Estado, lo que podría ocurrir. Y también dice Abelardo de la Espriella que él había anticipado al pueblo colombiano de esto. Esto fue lo que dijo. Colombianos, desde antes de ser candidato lo advertí. Petro es un tirano en ciernes que busca perpetuarse en el poder como sea. Y hoy, como presidente electo de todos ustedes, ratifico lo que he dicho durante tantos años. Esto ya no es un análisis o una opinión, es una realidad palpable. Desde el momento en el que casi 13 millones de colombianos me acompañaron a derrotarlo a él y a su testaferro político, Petro y Cepeda iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder. Y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado. En las últimas horas, el plan ha escalado. Petro, atribuyéndose competencias que son propias del órgano electoral, ha desconocido mi elección, mi credencial como presidente electo, y basado en peroratas y fantasías, ha dicho que no reconoce mi triunfo y por el contrario, se lo otorga de manera olímpica a Cepeda. Por su parte, Cepeda, jugando al policía bueno, llama a la desobediencia civil para no reconocer los votos que en democracia, en libertad, el pueblo colombiano depositó en las urnas para convertirme en presidente de todos. Miren, que nadie se llame engaños. No hay resistencia pacífica cuando se trata de justificar un golpe de Estado. Eso no es más que un disfraz del plan perverso que tienen Petro y Cepeda para atornillarse al poder. El plan de Petro, queridos compatriotas, siempre fue hacer lo mismo que hicieron los Castro, lo que hizo su amigo Chávez, lo que ha hecho Ortega y otros tiranos del populismo, del socialismo del siglo XXI, precisamente para quedarse en el poder, para atornillarse al poder. A todo lo anterior, queridos compatriotas, se suma el miedo que tienen tanto Petro como Cepeda del destape que vendrá, no solo frente a toda la corrupción que campeó en estos 4 oscuros años de gobierno, sino de las consecuencias legales que tendrán sus vínculos con el narcoterrorismo, tanto con los grupos de criminales al interior de Colombia como con el cartel que dirigía el narcodictador Nicolás Maduro. Y aquí es donde se pone la situación difícil para el señor, para el señor Petro. ¿Por qué? Porque ahora la consigna es destapar todo lo que ha ocurrido dentro de estos 4 años. Y Abelardo de la Espriella no está jugando. Y él cuenta con el apoyo del gobierno de Estados Unidos para esto. Pero no solamente eso, a través de este empalme están saliendo todos los casos de corrupción, todo el dinero que desfalcaron al pueblo, toda la plata que se llevaron, los contratos mal hechos, contratos con aviones, con armamento. ¿Cuál fue la razón de que suprimieron realmente los contratos que habían con Israel? De traer armamento, de traer municiones a Colombia para el ejército y para las Fuerzas Armadas. Había una razón, un trasfondo de todo esto y esto está saliendo ahora adelante. Pero ahora lo peor para el señor Petro y para sus aliados es que ahora va a salir todo a relucir mediante las investigaciones que de hecho ya hace 7 meses que esto se está llevando a cabo sobre sus nexos con el cartel de los soles.
que él lo ha negado hasta ahora, pero todo esto va a salir. Y en esto tiene que ver mucho las investigaciones que se están llevando a cabo en el Distrito Sur de la Florida, el Distrito Federal Sur del estado de Nueva York. El Pollo Carvajal, que era el jefe de inteligencia de Hugo Chávez, Él habló para negociar su pena, para buscar una reducción de pena. Pero no solamente eso, también apareció en los computadores de Raúl Reyes, en el cual se habla del señor Iván Cepeda. Entonces, tanto Cepeda como Petro, pues tienen rabo de paja. Y a eso es lo que ellos les temen. Y Abelardo de las Priella, pues bueno, él va a sacar todo lo que tenga que salir a la luz, porque miedo no tiene para esto, pero este es el temor de Cepeda y de las Priella, y de Gustavo Petro. De todo lo anterior, le pido, como presidente electo, a las Fuerzas Armadas de la República de Colombia que cumplan con su juramento: proteger la Constitución y la democracia y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario. Ahora, mire la diferencia entre esto que está haciendo el presidente electo de Colombia, Abelardo de las Priella, de invitar a las Fuerzas Armadas a que no obedezcan, o sea, que desobedezcan a Petro después del 7 de agosto, que está implícita la fecha en lo que acaba de decir, a diferencia de lo que hizo a Gustavo Petro hace unos meses en un parque frente al edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, en Manhattan, que invitó al ejército de Estados Unidos a desobedecer al presidente Donald Trump. Y aquí hay un problema. Aquí hay un problema porque Gustavo Petro no sabe cómo realmente es el presidente Donald Trump, ni cómo Estados Unidos maneja y protege su seguridad nacional a costa de lo que sea. Pudo haber venido a Nueva York, pudo haber estirado la mano tomándose una fotografía, pero el señor, en medio de sus borracheras, ha salido y ha dicho muchas cosas, inclusive atacando al presidente Trump. Y el presidente Trump no deja pasar una que le hagan. Él es un hombre que tiene una retentiva y una memoria increíble. El señor Petro es mejor que se tranquilice para que no tenga problemas en el futuro. A la comunidad internacional le reitero la petición que hice durante la campaña. Les pido que estén vigilantes, atentos y respaldándonos hasta que haya cesado el intento de golpe de Estado que están dando Gustavo Petro e Iván Cepeda. A la comisión de empalme de nuestro gobierno, liderada por el señor vicepresidente electo de la República de Colombia, José Manuel Restrepo, les pido que cesen los encuentros con el gobierno golpista de Petro. Hay que cumplir el mandato legal del empalme a través de los mecanismos legales y tecnológicos que existen para recabar información. No podemos estar sentados a la mesa con una banda de golpistas y corruptos que no reconocen al pueblo soberano en las urnas. Eso es inaceptable. Al pueblo colombiano, resistencia, queridos compatriotas. No podemos dejarnos raponear lo que en épica batalla democrática logramos en las urnas el pasado 21 de junio. Resistamos, que el 7 de agosto está cerca. Dios, el voto y la democracia hablaron. Vamos a defender la Constitución y el Estado de Derecho como corresponde. Por eso no acepté, queridos compatriotas, reunirme con Petro. Todo en él es falsedad y marrulla. Con los enemigos de la patria no se debe contemporizar. Y esto que está diciendo, Abelardo de las Priella, también es algo que el presidente Donald Trump ha hecho. Él no se ha reunido con aquellos que lo han atacado. Inclusive lo que se trata aquí solamente es una fotografía de un gobierno saliente con un gobierno entrante entre dos presidentes, pero Abelardo de las Priella ha sido claro de que él no se va a prestar para esto. Sin embargo, el presidente Trump invitó a este señor Gustavo Petro
a la Casa Blanca con un propósito, era calmar las aguas en Colombia, para que todo estuviera tranquilo y las elecciones se llevaran a bien, y efectivamente tuvo su efecto positivo esto, pero no va a ser el caso acá, porque Abelardo de la Espriella no va a ir a la casa de Nariño a recibir nada. Él lo va a hacer desde una base militar, donde va a recibir la banda. Posiblemente en aviones de la Fuerza Aérea van a desplazar a los congresistas que quieran estar allí. Los de izquierda, los congresistas de izquierda posiblemente no irán, y esto posiblemente va a ser en el Cauca. Según las informaciones que tenemos, va a ser en el departamento del Cauca, en el sur de Colombia. Y desde ya se escucha que muchos congresistas de izquierda, adeptos a Iván Cepeda y al señor Petro, no participarán o no van a ir. Sin embargo, de acuerdo a la Constitución colombiana, en primera instancia, el presidente de la República tiene que posesionarse frente al Congreso, pero el Congreso no implica que tenga que ser en el Capitolio. Sin embargo, puede ser en otro lado, o sea, llevar los congresistas a otro lado, que eso es lo que va a pasar. En aviones de la Fuerza Aérea llevan a los congresistas hasta esta base en el Cauca, es lo más posible que va a ser en el Cauca, y se va a llevar allí la posesión, y van a acudir algunos presidentes de otros países que ya están siendo invitados. Ahora bien, eso dice la Constitución, que es el Congreso, pero ¿qué pasa si no está la mayoría del Congreso? Si no va a ir la minoría, la mayor minoría que hay, que es la que está siguiendo, o son congresistas de Iván Cepeda o del cambio histórico. Pero entonces hay una segunda opción que la Constitución colombiana provee, que puede posesionarse, si no está el Congreso, por cualquier circunstancia, frente a la Corte Suprema, los magistrados de la Corte Suprema. Entonces, si los magistrados de la Corte Suprema vienen a la base militar del ejército donde se posesionará, entonces no hay problema. De todas formas, habrá posesión, aunque no estén los congresistas del pacto histórico. ¿Y por qué? Sencillamente tiene plan A o plan B. Plan A, el Congreso, no el Capitolio del Congreso, sino el Congreso, los congresistas, pero si no están, entonces están los magistrados de la Corte Suprema, y eso es lo que dice la Constitución, y es avalado por la Constitución, y todo se hará de acuerdo a la ley y a las normas constitucionales. Como lo dije en campaña, vine a enfrentar, a derrotar y a castigar a ese sujeto. Ya cumplí las 2 primeras partes de esa sentencia. Él sabe que lo haré pagar en el marco de la ley todos sus delitos, y por eso tiene pánico y terror. No me pidan, compatriotas, que sea políticamente correcto. Yo no soy político, por eso hablo de frente. No se puede hacer empalme con un gobierno que desconoce el triunfo del gobierno entrante. Petro, su heredero y quienes los están secundando en este despropósito no son demócratas, de la que se salvó Colombia. Gracias a Dios los derrotamos. Petro y Cepeda no saben con quién se enfrentan. Por defender la voluntad popular, el orden, la institucionalidad, la Constitución, seré implacable y contundente. Esa narrativa del supuesto fraude es la excusa para incendiar el país. Quiero que sepan que seré un tigre defendiendo a Colombia de los golpistas. Y muy importante, lo que esto está tratando de hacer realmente Petro y Cepeda es armar un escudo con el mismo pueblo, supuestamente con los 13 millones. Pero recordemos que Petro no sería el primer presidente que sea extraditado. El expresidente de Honduras también fue extraditado, y otros, el de Venezuela, ¿verdad? El de Panamá también, el general Noriega. Entonces no sería el primero. Ojalá y eso no pasara, no queremos que eso pase, pero Abelardo de la Espriella ha sido claro en esto. Digo, lo haré pagar por sus crímenes. Esto va a ocurrir sí o sí. Sin embargo, ¿cuál es la escapatoria del señor Gustavo Petro? Porque él ya tiene un plan de escape ahora. Él tiene amigos en Bélgica, se podría ir para Bélgica, es posible pedir un asilo, al igual que su amigo Rafael Correa, que es muy allegado a él. Ahora bien,
Está en la lista Clinton, el señor Petro no va a poder manejar divisas, dinero, tarjetas de crédito, cuentas de banco para viajar, pero pasa que su amiga, ¿verdad?, con la que estuvo en Panamá, que acabó de estar con él en el Vaticano, ella sí, la señora que apareció con muchos contratos, que también hay investigaciones por esta razón, que la señora, después de ganarse 3 millones con un trabajo normal, 3 millones de pesos, aproximadamente unos $1,000, $900, terminó con un capital, o hoy tiene un capital de más de contratos de 2.000 millones de pesos, algo como eso. Entonces el señor tiene dinero por otras partes, pero aún así las investigaciones continúan y esto todavía se alarga. Pero la escapatoria básicamente sería que se fuera para otro país. Vamos a ver. Él dijo que no va a dejar Colombia, pues vamos a ver. Y por eso está preparando este escudo anti-extradición. Hoy, casualmente, queridos compatriotas, se conmemoran 35 años de la promulgación de la Constitución Política. Dentro de pocas semanas, por decisión soberana del pueblo colombiano, asumiré la presidencia de la República y juraré cumplir y hacer cumplir nuestra Carta Magna. No encuentro ocasión más propicia que esta para reiterar mi respeto absoluto por la norma superior que nos rige. La Constitución. Las constituciones, queridos compatriotas, son el fundamento de la vida republicana. Sobre las constituciones descansan la legitimidad de las instituciones, la libertad de los ciudadanos, la separación de los poderes públicos, la seguridad jurídica y la sana convivencia democrática de todos los asociados. La primera obligación de quien ocupa la más alta magistratura de la nación consiste precisamente en someterse sin reservas ni excepciones al imperio de la Constitución. Y aquí es donde el señor Petro va a tener un problema. Prevaricato podría ser, y muchos otros delitos que se desarrollan a partir de esto, de que él no obedezca a la Constitución, de que no reconozca que Abelardo de la Espriella ganó por el mandato del pueblo, por la mayoría de votos, aunque fuera un voto o 250,000 votos, no importa. Pero si él desconoce esto, estaría incurriendo en otro delito, en otro crimen, por el cual sería juzgado. Porque abiertamente está desconociendo no un presidente solamente, sino desconociendo la Carta Magna, la Constitución de Colombia. Ningún gobernante puede situarse por encima de ella, ni poner en entredicho la voluntad soberana del pueblo colombiano cuando ésta no favorece sus intereses personales y particulares. Exactamente dentro de un mes, quienes hoy ostentan el poder pasarán a ocupar el lugar que toda democracia reserva para las minorías políticas, el de la oposición. Tendrán, como corresponde en un Estado de Derecho como el nuestro, todas las garantías para expresar sus discrepancias y controversias frente a las decisiones del gobierno. Pero esas garantías tienen un límite que es infranqueable: la Constitución política. Mi gobierno jamás aceptará las vías de hecho, la intimidación, los bloqueos ni la violencia, aunque pretendan disfrazarla con nombres grandilocuentes y rimbombantes. La protesta pacífica será respetada como lo que es un derecho. La violencia será enfrentada como delito. Y esto es muy importante que lo comprendan todos aquellos que siguen al señor Cepeda. En Medellín, en Cali, en Bogotá. Es muy importante que entiendan que la ley ahora se va a aplicar de una forma rígida. No va a haber dobleces, no va a doblar el codo, no va a bajar la cabeza
Ni la Constitución van a hacer que la baje, ni las normas, ni las leyes, ni las reglas, ni la autoridad, porque una de las premisas ahora para el presidente Abelardo de la Espriella es fortalecer las instituciones armadas, Fuerzas Armadas, las fuerzas militares y de policía de Colombia, que han sido tan degradadas durante los últimos 4 años, y de esto vamos a hablar en un momento. Entonces es muy importante que todos aquellos que, aunque sean de izquierda y quieran manifestarse, lo pueden hacer, y eso es bueno que, porque entonces dejaríamos de ser una democracia, pero que lo hagan de una forma pacífica. Tienen derecho a estar en desacuerdo, pero no tienen derecho a someter a los demás con violencia, con ataques, con incendios, con todas estas cosas. Y ahora en algún momento pues también irán a judicializar a aquellos que utilicen grafitis, que pinten las paredes. Entonces hay que cuidarse de aquí en adelante. Este es un mensaje, muchachos, no se metan en esas cosas, no es necesario. Hay un gran futuro y ahora solamente toca reconstruir el país. Entiéndanlo bien. Defensores de la patria. Petro es el pasado. Nosotros somos el futuro. Falta poco para salir de la patria miseria y empezar a construir juntos la patria milagro que tanto anhelamos. Resistencia constitucional es lo que debemos promover aquellos que defendemos la legalidad, el Estado de Derecho. Dios y sus votos, compatriotas, me han puesto aquí para enfrentar al tirano y lo haré como corresponde. No tengan duda de ello. Hoy más que nunca estoy firme por la democracia y firme por la patria. Esas son las palabras, fueron las palabras en respuesta al tweet que puso o al post que puso el señor Gustavo Petro en las horas de la mañana, el que leímos. Ahora, ¿qué pasó después de esto que habló el presidente entrante de Colombia? Entonces el señor Gustavo Petro respondió. Inmediatamente terminó este discurso. Esto fue lo que respondió el señor Petro. Le respondió a Abelardo de la Espriella y le dijo: usted, señor Abelardo, es el que ya despedazó la Constitución. Usted es el que ya despedazó la Constitución. Primero porque se eligió con ayuda extranjera, prohibido por la Constitución. Y aquí en este caso este señor va a tener un problema, Petro, porque él está acusando a un millonario de Estados Unidos de que puso más de 1.200 millones de pesos al servicio de Abelardo de la Espriella, y va a tener problemas judiciales por haber dicho eso, porque no es cierto. Y dice, y peor aún, porque Abelardo entregó la soberanía nacional para ser presidente. O sea, está hablando de que es ciudadano de Estados Unidos y que hace un juramento. Y en este caso sí es muy importante aclarar esta parte, que efectivamente cuando un extranjero se hace nacional de Estados Unidos y hace un juramento, lo hace con Estados Unidos, más no con el otro país. ¿Qué quiere decir? Que la ley de Estados Unidos no puede anteponerse a la colombiana cuando usted está en Colombia, y en este caso Abelardo de la Espriella va a ser presidente de Colombia, no de Estados Unidos. Por lo tanto, el alegato de Iván Cepeda y los suyos y de Petro y los suyos es algo que no tiene fundamento. ¿Por qué? Porque en este caso entonces ellos, Iván Cepeda y su gente, estarían diciendo y basándose en algo que no ha ocurrido todavía. ¿Qué eso es algo que no ha ocurrido? O sea, que Abelardo de la Espriella pone primero a Estados Unidos que a Colombia. Eso no ha pasado. Ellos piensan que eso podría pasar, y sobre una idea o un supuesto de que podría llegar a ocurrir, pues nadie puede proceder y mucho menos negar que él pueda ser el presidente de Colombia. Entonces, y Abelardo de la Espriella, no, pues él nació en Colombia, que la primera regla en la Constitución es que usted sea mayor de 30 años, algo como eso, y que sea nacional colombiano, o sea, nació en Colombia, que es el caso. Y dice, segundo, jamás he dado orden a las fuerzas militares contra la Constitución. Bueno, este señor, ya vamos a hablar un momento sobre esto. Dice, no he hecho que maten población civil. Eso, él dice que no ha hecho eso, pero lo ha permitido. Han permitido que mueran muchos colombianos a manos de la guerrilla, porque él lo que hizo fue
amarrarle las manos a las Fuerzas Armadas de Colombia. Dice, como los 6.402 jóvenes asesinados, jamás ordené a que un SMAT matara a 67 jóvenes solo porque protestaran. Bueno, por esto desapareció el SMAT, que ahora va a regresar también. Dice, hasta el 6 de agosto, y aquí ya dijo que se va, ahora sí ya dijo que se va, eso fue hace unas cuantas horas. Dice, hasta el 6 de agosto a las 12 de la noche soy comandante supremo de las fuerzas militares. O sea, que lo van a obedecer hasta ese momento, ¿verdad? Dice, este 20 de julio el pueblo festeja a sus Fuerzas Armadas y grita independencia nacional. Entonces, en otras palabras, aquí el señor Petro se lavó las manos. Este 20 de julio el pueblo festeja a sus Fuerzas Armadas y grita independencia nacional. Y esto es, la razón que él lo dice es porque le está llamando prácticamente a que el pueblo haga esta famosa desobediencia civil, el cual, entre paréntesis, han dicho pacífica. Lo que quieren es reorganizar a la gente. Tienen derecho a marchar. Normalmente en Colombia el 20 de julio se celebra la independencia de Colombia, pero hasta ahora pues no se ha celebrado como a 4 años hacia atrás, sino realmente es algo muy de circo, algo cirquesco por ahí que han hecho. Pero se van a reunir, seguro van a salir muchos adeptos de este pacto, como se llame, el pacto que hace esta gente allá en Colombia, ¿verdad? Del señor Petro y Cepeda. Bueno, pasamos al último tema. El último tema es que parte de lo que dijo el señor presidente de Colombia, Gustavo Petro, tiene que ver con esto que les vamos a mostrar ahora. El señor Jorge Eduardo Mora López, más conocido como el general Mora o Jorge Mora, él es retirado del ejército de Colombia. Él se retiró cuando Gustavo Petro empezó su gobierno. ¿Por qué se retiró? Porque él se dio cuenta, el general Mora se dio cuenta de que Gustavo Petro había despedido aproximadamente 12 o 16 generales de alto rango, y el que seguía en la línea de mando para ser comandante del ejército era él, era el general Mora. Pero ¿qué pasó? Que nunca lo llamaron a él, sino llamaron al que le seguía a él. En ese caso, el general Mora no estaba dispuesto a ocupar un cargo de oficina o un cargo ejecutivo en el ejército, porque él es un hombre de combate, es un hombre de inteligencia, es un hombre de guerra, y él no quería esto. Y por esto, como él sabía que o que lo iban a poner allá o que lo iban a despedir, lo iban a sacar de las Fuerzas Armadas en algún momento, pues el general Mora entonces renunció. A raíz de todo esto, él ha sido un aférrimo contrincante. Ha estado en contra del gobierno de Petro, de la humillación que se le ha hecho a las Fuerzas Armadas, especialmente al ejército por parte de Gustavo Petro. Entonces ahora Abelardo de la Espriella llama al general Jorge Mora para que sea el ministro de la Defensa. Lo hace en calidad de civil porque él es un general de 3 soles ya retirado. Pero hay algo interesante. Queda sobre la mesa, dicho por el mismo general Mora, la probabilidad de que él va a ser reintegrado a la fuerza nuevamente, al ejército. Va a regresar como un general de 3 soles. Entonces, si ese es el caso, pero si se le reconoce el tiempo, pasaría como un general de 4 soles. Si ocurre entonces de esta forma, entonces en muchos años sería nuevamente un ministro de defensa militar, no civil como se ha hecho hasta ahora, como pretenden muchos partidos políticos liberales, que sea un civil como ha ocurrido hasta ahora, sino sería después de tantos años un ministro de defensa militar, que en este caso sería el general Mora, posiblemente de 3 o de 4 soles. Bueno, en una entrevista el general Mora habló de lo que va a pasar este 7 de agosto si resulta que Gustavo Petro no entrega la banda presidencial, no entrega el poder, no entrega el Palacio de Nariño y se quiere aferrar. El general Mora fue muy claro cuando invitó hoy a las Fuerzas Armadas y sobre todo a las fuerzas militares a desobedecer a Gustavo Petro, al igual que lo acaba de hacer el presidente electo Abelardo de la Espriella, a desobedecer
a Gustavo Petro, porque entonces dejaría de ser presidente para entonces. Y por esta razón fue que Gustavo Petro sacó este post, esta publicación en X, donde dice que será, dice, hasta el 6 de agosto a las 12 de la noche, soy comandante supremo de las fuerzas militares. Si él no se va, lo van. Si él no se sale, lo salen o lo sacan. O sea, va a tener que irse, no hay de otra, no tiene que irse. Pero miren lo que dijo el general Mora cuando se le preguntó hoy en Blue Radio acerca de que qué pasaría si Gustavo Petro no obedece la Constitución el 7 de agosto. Eso fue lo que dijo el general Mora. Con los dineros del sector defensa. Vale. Señor ministro, una pregunta final. El momento político pues es de máxima tensión, entre otras cosas, por esta razón que usted menciona, porque se acaba de suspender esta mañana el empalme. Y el presidente Petro, como usted sabe mejor que yo, ministro, está en plan de no reconocer los resultados, de decir que el presidente ganador de las elecciones fue Iván Cepeda. ¿Usted qué va a comandar, señor ministro, a las Fuerzas Armadas de Colombia? ¿Qué van a hacer si el presidente Petro insiste en este desconocimiento del resultado electoral? ¿Qué debería pasar en Colombia? Bueno, hasta el 7 de agosto mi llamado es al mando institucional, al comandante general de las fuerzas militares, al ministro, a los comandantes de fuerza, al director de la policía, que no se les olvide que ellos tienen una lealtad a la Constitución, al artículo 217, y que son responsables por proteger a los colombianos y por hacer cumplir el orden constitucional. Ellos finalmente, pase lo que pase, esperemos que esto no suceda y que recapacite el presidente, el senador Cepeda, que entiendan que el país no puede seguir en ese rumbo de estar siempre contrariando la Constitución y respetando el orden constitucional y respetando la separación de poderes, que durante todo este gobierno lo hemos visto los colombianos. Pero en el caso de la fuerza pública lo que necesita es que haya una lealtad a la Constitución. Y después del 7 de agosto, evidentemente, con el ministro de Defensa, con una cúpula nueva, pues iniciaremos a hacer valer la constitucionalidad en Colombia. Es el ministro de Defensa que va a estar a cargo de las Fuerzas Armadas de Colombia a partir del 7 de agosto, el general en retiro Jorge Eduardo Mora. ¿Usted vuelve al servicio activo, general Mora, a propósito? Estamos en esa revisión, Néstor, pero ahora hay una gran posibilidad. Una gran posibilidad que sería como... pero esa es la noticia. General, ¿cómo volvería al servicio activo? Pues reintegrándonos, Néstor. Estamos mirando... Reintegrándonos a usted y a cuántos. Estamos en un estudio de hojas de vida de algunos generales, coroneles, tenientes coroneles que injustamente fueron retirados por este gobierno, y es gente valiosa que necesitamos en estos momentos críticos para el país, sobre todo en materia de seguridad y defensa. Como ya lo dije, la inteligencia fue destruida. Hay generales, coroneles, tenientes coroneles mayores extraordinarios que conocen al enemigo, que saben de inteligencia, que fueron retirados de manera premeditada e intencional. Esta gente tiene que regresar para repotencializar la inteligencia, que es fundamental, son los ojos. Me imagino, general, que estamos hablando de decenas. No creería tanto, pero sí hay un número grande. Más o menos, más o menos cuántos. Es que ya le voy a explicar por qué mi insistencia. De más o menos de cuántos estamos hablando. No, Néstor, no puedo darte la cifra, pero sí estamos haciendo un estudio. 10, 15. Grados, ¿no? Pues depende de los grados y del caso y la circunstancia y la necesidad del servicio que tengamos. Ok, eso significaría, pues por razones de línea de mando, por razones de antigüedad, cambiar toda la estructura hoy de línea de mando en el ¿Departamento de Descabezados? ¿Por antigüedad o no? Sí, bueno, lo que va a ocurrir aquí es que algunos de los coroneles, algunos de los altos oficiales, generales especialmente, que fueron destituidos del ejército, regresarían, inclusive de la Policía Nacional también regresarían. Y obviamente se les va a reconocer el dinero que no ganaron, los sueldos que no le dieron, se les va a reconocer el mando, se va a regresar nuevamente
van a ocupar la línea de mando, van a recuperar sus estrellas para nivelarlos nuevamente. Eso quiere decir que entrarían con antigüedad. Sin embargo, el énfasis que se va a hacer aquí va a ser en aquellos que se requiere de acuerdo a la necesidad del país. Por ejemplo, aquellos que son especialistas en inteligencias, en operaciones contra el terrorismo, operaciones antinarcóticos y operaciones contra el terrorismo y contra la guerrilla. Entonces se va a necesitar mucho de todo este potencial. ¿Por qué? Porque aquellos que muchos están amangualados con el gobierno, muchos fueron reintegrados por el gobierno de Petro solo para que les sirvieran. Estos generales se van a ir, estos coroneles se van a ir. No se van a ir muchos, pero se van a ir todos aquellos que fueron reintegrados por el gobierno Petro solo por conveniencia. Entonces todos estos generales que vienen ocuparán cargos serán de los altos oficiales que van a ocupar muchos departamentos de las Fuerzas Armadas e inclusive del gobierno también, en conjunto con generales de la policía, con oficiales de la policía. Bueno, eso es lo que pinta en Colombia. Las cosas van a estar bien. Ya el señor Petro salió y dijo que él no va a dar un golpe de Estado, pero él no se puede, eso es mientras la próxima borrachera, ¿no? Vamos a ver qué pasa mientras la próxima borrachera al señor se le corre la cabeza otra vez. Pero sin embargo, si se le corre, con él no hay que esperar nada bueno. Hay que esperar todo malo y prepararse. Esperamos lo malo, pero nos preparamos para lo bueno, porque este tipo de gente, eso es lo que hacen. Gracias por estar con nosotros. Esto es Johnson.com y este canal existe para que la democracia exista y apoyamos la democracia en Colombia. Y felicitaciones también a Keiko Fujimori, que ganó las elecciones en Perú y entonces se va extinguiendo, pasa a ser un elefante blanco, un dinosaurio, este socialismo del siglo XXI. Ojalá que nuestros países puedan ser más fuertes. Gracias por vernos, suscríbase al canal, comparta el video, active la campanita para que le lleguen nuestros próximos videos. Y vamos, crucemos los dedos para que todo esté bien en Colombia y podamos continuar adelante con el plan democrático para la región. Y gracias al presidente Donald J. Trump y su gobierno y el Congreso de los Estados Unidos, que se la están jugando todo por Colombia, por Cuba, por Venezuela, por Nicaragua eventualmente y en su momento por Bolivia, por Chile, por Argentina y por Perú y por todos los países que quieran regresar nuevamente a la línea democrática. Gracias y esto es Johnson.com.